Ahí estás, Mariana. Hola, ¿qué tal? Pero perfecto. Era un paso importante poder iniciar y que todos nos vean, ¿eh? Así que ya tenemos un gran logro. ¿Cómo andás? Bien, todo bien. Bueno, Marian, déjame primero agradecer a toda la gente que nos acompañó en el primer vivo, y porque la repercusión fue muy buena, la gente que estuvo acompañándonos con Anabela, pero sobre todo después las 500 visualizaciones que tuvo, y contarle a todos los que van a ver, los que están ahora mirándonos y los que nos van a ver después, que pueden ver ese primer vivo que fue sobre el rol de la sociedad civil en la actual coyuntura, en nuestro canal de YouTube y también obviamente en esta cuenta, ¿eh? Así que para todos los que quieren seguir el trabajo de conciencia, en LinkedIn, en YouTube, en Twitter, en Facebook, siempre con Haz Conciencia, AS Conciencia, que es la cuenta, digamos, en donde nosotros vamos a ir subiendo todo este contenido y todo lo que vamos a charlar con vos. Y ahora sí, Bien. bueno, entonces Marian, presentarte, que sos licenciada en Ciencia Política, que sos especialista en Policultura, que sos además la referente de comunidad de conciencia, y acá, digamos, más allá de los pergaminos, yo lo que considero es un fundamental en la memoria institucional de conciencia, porque, bueno, nos conocemos hace 14 años y sé que prácticamente también el tiempo que trabajás en la organización y que tu conocimiento sobre las infancias tiene que ver con lo teórico, pero también con la práctica y el territorio y con un montón de cosas. Así que nada, bienvenida a este espacio y de mi lado, enorme honor, digamos, poder charlar con vos esta tarde sobre estos temas. Gracias, un placer estar acá y gracias a todos los que se suman en vivo a escucharnos. Sí, sí, bueno, a Dan de León, yo voy a ir diciendo los nicks, algunos me doy cuenta quiénes son, en otros no. Si quieren algunos, además de saludarnos, si son equipos territoriales de conciencia en las distintas provincias, nos van acá aclarando, estamos en tal sede o somos en tal otro lugar, somos de tal equipo, de tal programa, y los podemos ir nombrando. Pero bueno, vamos arrancando, Marian. ¿Sabés qué? Estaba hoy mirando, releyendo tu artículo en Clarín del 2021 y ahí dabas bastantes datos sobre los problemas de los derechos vulnerados de los niños y las niñas, sobre todo en la pospandemia. Y mi primera pregunta disparadora, y en función de esto de que leía de un informe de UNICEF de hace muy poquitos días que planteaba que casi 1 millón de niños y niñas en Argentina alguna comida no la hace, se saltea alguna comida y lo hace por falta de dinero en su hogar. ¿Qué evaluación haces vos de ese artículo tan importante del año pasado, un año después? Algunas cosas mejoraron, todas empeoraron, estamos igual. ¿Cuál es tu primer mirada respecto de eso? Y contarle un poquito, digamos, a la gente que nos está mirando lo que planteabas hace un año en ese artículo. Sí, bueno, principalmente en ese artículo hacíamos como un recorrido de un poco la situación económica y social de la niñez y bueno, lamentablemente, digamos, un año después esos valores o esa situación no ha cambiado demasiado y en algunas situaciones se ha profundizado, pero Uh sobre -huh. todo, bueno, números bastante impactantes en el hecho de que, bueno, el 54% de los chicos en nuestro país menores de 15 años están en situación de pobreza y de ese 54% el 17% está aún más en una situación de indigencia, lo que indica esto un poco en lo práctico, esto que contabas, Guido, de que, bueno, algunas de las comidas no la están cumpliendo, no están teniendo estas comidas y no están accediendo también a otros derechos que tienen que ver más con lo educativo, lo recreativo y demás, además de la alimentación. Sobre todo también post pandemia, lo que nos pasa al llegar al territorio hoy en día es que conocemos un poco los efectos de los chicos que fueron los que particularmente se vieron afectados por no poder acceder a espacios de cuidado o a educación de calidad, porque si bien estaban habilitadas cuestiones más de virtualidad, también todos sabemos que en los sectores más vulnerables esto se convertía en un impedimento más para acceder a la educación. Pero es como que Y se nota mucho eso de no haber podido ir a ese espacio de cuidado donde se hacía mucho más de lo que se creía en términos de contención psicológica, ¿no? Y emocional. Sí, justo ayer, por ejemplo, esto que traes, estuvimos en un encuentro en San Rafael Ah, con educadores de espacios de primera infancia, del Centro de Desarrollo Infantil, y traían un poco esto también de cómo la sociedad o las familias revalorizaron su rol en la post-pandemia, ¿no? Porque ahí entendieron un poco todo lo que esa institución o ese espacio brinda a esos niños y qué claro. pasó cuando no pudieron ir, ¿no? Así que es algo que es muy notorio y también es muy notorio los efectos
que tienen que ver más con habilidades socioemocionales, situaciones de violencia, cuando nos encontramos con los educadores también nos juntamos con secretarías o direcciones de niñez, plantean esta situación, ¿no? Que se encuentran con niños y niñas cada vez más violentos y, por otro lado, con cuestiones más de desarrollo, tanto en lo psicomotriz o en el lenguaje, que en comparación a años anteriores los niños llegan con algunas mayores dificultades, ¿no? O sea, esa posibilidad de expresar los sentimientos o de expresar una emoción que puede tener que ver con un estrés postraumático de la pandemia, pero también por temas de alfabetización, Exacto, ¿no? sí. Sí, la imposibilidad de transmitir a través del lenguaje, la comunicación o otras herramientas, eso que le está sucediendo, ¿no? Déjame saludar entonces a Joaquín, a Camara, a Facundo, a Milagros, a Cecilia Oce, a toda la gente de San Rafael, a Andrea, a Chiana, a Nicola, bueno, a todos los que se están, digamos, sumando al vivo en este momento. Y, María, más allá, digamos, de ese diagnóstico, también me parece que toda la coyuntura puso como en valor el rol de esos lugares, ¿no? De contención que decías vos, pero también de las personas que están ahí a cargo de los niños y las niñas y que tienen que cuidar a esos niños y esas niñas. Y un poco me parece que la inspiración para el nombre de este vivo tenía que ver con visibilizar eso, ¿no? Sí, visibilizar ese rol de lo que hablamos nosotros desde Conciencia y especialmente del programa de Ocubando, de cuidar a los que cuidan o acompañar a aquellos que acompañan, ¿sí? Para nosotros es fundamental fortalecer en la tarea que ellos realizan y, como vos decías, revalorizar el rol que tienen en el día a día en cada uno de esos espacios, que bueno, un poco nos decían post pandemia, la sociedad y las familias han hecho una revalorización de ese rol, pero también sabemos que hay mucho compromiso, mucho amor, muchos malabares que tienen que hacer en el desarrollo de su tarea, porque también se encuentran con contextos de vulnerabilidad en cuanto también a los espacios en donde están, a muchas veces la falta de insumo, a las formas de contratación, a la falta también de acompañamiento y capacitación que estos perfiles tienen. Que si bien se viene desarrollando algunas instancias, creemos que todavía hay mucho por trabajar en ese sentido, Como ¿no? que cuidar a la primera infancia es una actividad muy delicada, muy sensible, digamos, hay que estar preparado, hay que tener una formación, hay que tener una motivación, hay que tener liderazgos claros, y a veces eso no se encuentra, o justamente al revés, todo se da de forma muy precaria, pero en quienes cuidan a los que más necesitan, que crecer sanos, con posibilidades, con valores, con el juego como una actividad habitual, ¿no? Sí, y mucho trabajamos también en el cuidado, empezar por el cuidado de ellos mismos, ¿no? La idea de esto que para poder cuidar y acompañar a otros, primero tienen que poder cuidarse ellos mismos, establecer cuestiones que tienen que ver con el autocuidado, cuestiones que tienen que ver también con el trabajo en equipo. En estas instituciones, espacios que acompañamos, hay diferentes actores, porque tenemos a los educadores, tenemos a el equipo técnico, tenemos a los directivos de esos lugares, a la familia, y por más que a veces pareciera que es fácil y que todos tienen un objetivo común porque todos trabajan por las infancias y por dar lo mejor a esos chicos que asisten a los espacios, a veces sigue siendo un desafío poder coordinar y trabajar en forma de equipo. Entonces también nos parece fundamental volver a entablar cuáles son los objetivos, cuáles son los roles, cómo nos comunicamos, cómo nos acompañamos en ese rol para cada uno dar lo mejor en esa tarea que realizan, que es tan valiosa, ¿no? Déjame saludar entonces a Marcela, a Churbuca, a Paula Chetco, bueno, a Anabela, a Alberto Felera, a Nati García, bueno, un montón de gente que estoy viendo que ingresa, seguramente estoy siendo injusto con algunos que han tipeado en el momento que te escuchaba con atención, pero digamos, volviendo a esto de la formación de formadores, ¿no? Que en Conciencia ha sido durante todo su recorrido una cuestión estratégica también, porque obviamente esto permite multiplicar los beneficiarios y hacer esto de dejar equipo, ¿no? Y volver sustentable a los lugares. Contanos un poco cómo funciona eso y si tenés ganas con algún ejemplo concreto de cómo uno logra ese efecto multiplicador formando formadores.
Sí, ahí hay dos, como nos parece que también desde conciencia de todos nuestros programas y de Edu Jugando, esa es la perlita, lo que lo hace destacable, porque si Mm. bien nosotros trabajamos con los niños y niñas y trabajamos con las familias en instancias con ellos, directamente, para nosotros es fundamental esto que vos traías, ¿no? Como dejar esa capacidad instalada en aquellos que son los que están en el territorio, son los que forman parte de esa comunidad y Los que son los se que... quedan, digamos. Exacto, se quedan y acompañan a la infancia en el largo plazo, ¿no? Porque también sabemos que en estos procesos, para contribuir al desarrollo de los niños y niñas, tenemos que hacer un trabajo continuado, sostenido, de rutinas, de prácticas que se tienen que sostener y que no serviría de nada solo ir con un taller desde conciencia y irnos, si no dejamos eso instalado para que se pueda replicar y, como vos decís, también construir con otros, ¿no? Y eso después se replica, es fácil, o en realidad uno hace mucho esfuerzo y la verdad que cada tantos años después uno puede notar que desapareció ese equipo, o en realidad uno tiene que trabajar para que ellos mismos sigan formando otras personas. ¿Cómo se da ese cascadeo, ese derrame después en la práctica? Porque, bueno, los equipos, como decías vos, también van rotando y quizás no todos van conservando su lugar, su puesto. No sé si hay diferencias entre educador formal y educador no formal para este tipo de cosas. Sí, ahí también, digamos, la clave es esto de formar a los equipos, pero también nosotros mucho lo que transmitimos del programa es que desde Conciencia no llevamos soluciones mágicas y que mucho de lo que transmitimos tiene que ver con la metodología de trabajo que compartimos con ellos y no con la solución a una problemática, porque también es verdad que las problemáticas van cambiando a medida que pasa el tiempo, o sea, no son las mismas problemáticas en estos espacios antes de la pandemia, después de la pandemia, en momentos de situaciones más de crisis económica, en momentos que no. Los chicos, las familias y demás van teniendo demandas que son diferentes y hay que adaptarse. Entonces, siempre que generamos espacios con estos equipos, más que traer una solución mágica, ofrecemos un espacio de intercambio, una forma de construir entre todos, de pensar esas problemáticas, de pensar esas estrategias. Obviamente dejamos herramientas concretas, pero incentivamos mucho a que ellos sean protagonistas de pensar esas soluciones a las problemáticas que los atraviesen. Entonces es como transmitir una metodología más que una herramienta concreta, y creo que ahí está la clave de nuestro trabajo, ¿no? O sea que, digamos, si vos tuvieses que definir, y sé que fuiste una de las mentes, digamos, creadoras en el momento, digamos, en el proceso interno de la organización de pensar un nuevo programa, creo que en Edu Jugando fuiste una participante activa. Si vos tuvieses que definir el programa, lo definirías no tanto, digamos, por tal o cual herramienta, sino el método que queda en el lugar. Exacto, sí, la transmisión de esa metodología, de esa forma de ser, ¿no? De repensar continuamente la tarea. Todos aquellos que trabajan en la tarea educativa, social, con niños y demás, saben que es una cuestión de cambio constante, de formarse constantemente y de repensar constantemente cuáles son las mejores estrategias para abordar las problemáticas con las que se encuentran, ¿no? Bueno, entonces le damos la bienvenida a Teo, a Laura Sibeli, a Gaby Escacena, a Juan Diorio, a Lulú Zubinski, y bueno, y contarles a todos aquellos que, digamos, ahora capaz se están por ir o entraron a chumear un ratito, pero no se van a quedar toda la transmisión, que después en el canal de YouTube y acá también, digamos, en Haz Conciencia, en @HazConciencia, van a poder ver toda la charla, incluso también, digamos, la anterior, ¿eh? Marian, y si tuviésemos que decir, bueno, el programa llega al territorio, con qué actores sociales, políticos, gubernamentales son con los que más rápido, digamos, hay que tender lazos, armar redes, porque son estratégicos, digamos, para que esa capacidad instalada que decís vos quede y para que los equipos internalicen la lógica de trabajo y algún día puedan justamente prescindir digamos, de la organización y seguir con esta dinámica solos. ¿Con Sí, qué acá actores empezás vos a hablar y te parece que son los que tienen que estar adentro? Sí, acá es importante que cuando comenzamos, sobre todo con Edu Jugando, que es un programa que nace previo a la pandemia, primero lo estamos destinado a organizaciones más sociocomunitarias, a espacios de primera infancia, habíamos empezado con ellos, y el programa y las necesidades nos fue llevando a sumar a otras instituciones, como jardines de infantes de nivel inicial, también sumamos hogares o residencias de niños y niños sin cuidados parentales,
y entonces cada vez que llegamos a un territorio, identificamos estos actores locales, actores estatales muchas veces, ya sean las direcciones de niñez, infancia y familia, o las supervisión de educación y demás, y tenemos como conversaciones, muchas conversaciones previas con ellos antes de llegar a hacer este ciclo de capacitaciones, que tienen que ver con conocer un poco qué está pasando en ese lugar localmente, ¿sí? Una característica que tienen más que nada los espacios de primera infancia o los hogares y demás es que son muy particulares y que dependen de diferentes direcciones, diferentes instituciones, entonces no son en todos lugares igual, que por ahí es más fácil con el nivel inicial educativo, que uno ya sabe de dónde dependen, cómo se manejan Claro. y demás. Los espacios de primera infancia son muy diversos, algunos dependen localmente, otros dependen de provincia, otros dependen de alguna cuestión de nación, otros se subsidian con O aportes son de la privados, comunidad, digamos, son del son grupo de de la vecinos que se comunidad. organizó, ¿no? Exactamente. Entonces, conocer un poco, bueno, esto, ¿no? Con qué actores esos espacios se interrelacionan y también tener con más que nada la dirección de niñez o con educación, cuál es el diagnóstico, ¿no? ¿Qué problemáticas los están atravesando? ¿Cuáles son las necesidades? Y si bien nosotros tenemos un hilo que tiene que ver con el ciclo de capacitación que realizamos, adecuamos siempre a las particularidades de cada lugar porque nos parece que también eso es lo que hace atractivo y al funcionamiento real del programa que sea útil para aquellos que reciben estos encuentros, ¿no? Y ahí, digamos, ¿qué rol cumplen las sedes de conciencia? Que bueno, para quienes están, digamos, ahora adentro del vivo o van a ver este video más tarde, la organización tiene 21 sedes en todo el país, con la que obviamente se van articulando todas estas bajadas al territorio y todos estos programas. ¿Qué rol cumplen, digamos, las diferentes sedes al momento de ayudarte en ese diagnóstico a vos, a tu equipo? Para nosotros son fundamentales porque además nos ayudan en ese diagnóstico, son muchos de las que tienen también esos contactos locales con estos otros actores estatales, que por ahí si no sería muy difícil a partir de un mail o una comunicación de acá lograr realmente sentarse y tener una charla sincera, ¿no? Porque Llegarías también al hay... año o a los 2 años Sí, de tal viaje cual. para poder tener un diálogo, ¿no? Tal cual, ellas facilitan como ese diálogo, son interlocutores en eso, facilitan luego la implementación efectiva del programa o de las capacitaciones, pero me parece como que esa es la clave de que traen un poco a la realidad local y articulan cotidianamente por estar en esa comunidad con esos actores, lo cual abre muchas puertas y como decía, también desde un lugar muy sincero, porque también a veces no es fácil en estas charlas de diagnóstico desde el lado del Estado, del lado de los otros actores, poder contar las problemáticas que atraviesan en esas instituciones. Y bueno, me parece que en el conocimiento y conocer a conciencia localmente y de confiar un poco en la sede y en esas personas, esas socias que son reconocidas como en la comunidad por el trabajo que vienen haciendo, facilita que esa charla y ese diagnóstico sea lo más Claro, parecido o acercado a la realidad. es fundamental como esa apertura, digamos, de las autoridades gubernamentales para poder mostrar lo que está faltando. No siempre es así, habla de una muy buena política y de mucha sinceridad y de actitud de servicio a la comunidad, decir, bueno, me parece que esto no lo estamos haciendo tan bien y acá necesitamos una ayuda. No siempre ocurre, digo, pero por suerte estamos en un montón de localidades y provincias y estamos comprobando que ese diálogo con el Estado en distintos niveles es posible, no es ninguna utopía. Tal cual como decís vos, y la humildad de decir que no funciona y también de aceptar cómo podemos colaborar articuladamente para mejorar la situación. Bueno, déjame saludar a otro grupo de vuelta, a Claudia Coppola, a Maxi Luciano, a Gaspar, a Ángel Agüero, a Mariela, a María Eva, un saludo, que hace un montón de años que no nos vemos, con Ezequiel Huelti también, con Vicky Barra, y Marian, te llevo ahora, digamos, más a la cuestión de la macro, ¿no? De las infancias. Que vos hablabas, hay temas que son de alimentación, hay temas que son de problemas socioemocionales, eh, hay otros programas de conciencia, además de Jugando, que tienen que ver con la cuestión del riesgo pedagógico, ¿no? Y demás. Vos, ¿cómo pensás o cuáles crees que son los temas que necesitan ser visibilizados de alguna forma en la agenda pública con mayor urgencia después de todo lo que fue pasando, digamos, en la pospandemia y en la educación, porque impacta de lleno en la infancia, ¿no?
Sí, sobre todo esto que hablábamos al principio, que tiene que ver con las problemáticas que se encuentran, ¿no? Vemos bastantes cuestiones que tienen que ver con el lenguaje, lo psicomotriz, la lectoescritura, en lo que tiene que ver la escuela primaria. Si bien hace algunos años por ahí nos preocupábamos por este pasaje por la secundaria, por terminar la secundaria y pasar a estudios superiores, hoy creo que la preocupación ya va más desde esta escuela primaria, ¿no? De cómo atraviesan los chicos la escuela primaria y cuáles son las habilidades que desarrollan. Es preocupante lo que tiene que ver con los índices en lectoescritura, que también eso condiciona mucho la llegada al secundario, y que si bien por ahí ingresan al secundario, de alguna manera también leíamos estudios que tenían que ver con esto de la autoestima, ¿no? Cuando un chico pasa al primario y llega al primer año del secundario, pero no sabe ni leer ni escribir, también ahí el sistema termina siendo expulsivo, de forma inconsciente, digamos de alguna manera, porque el chico está ahí y sabe que no puede leer y escribir, o leer un contenido que se le ofrece, y eso también lleva, bueno, al Sí, es fracaso. terrible, es muy dañino a la autoestima porque además es muy difícil de reconocer, ¿no? Yo a veces veo que cuando a unos chicos se les entrega un volante en la calle y dan vuelta y como que no quieren hacer la pregunta es porque no están pudiendo entender lo que dice esa publicidad y demás, y es un momento muy doloroso y que genera una limitación para el resto de todos los aprendizajes. Porque es muy Exacto. difícil avanzar cuando tenés ese tema pendiente. Sí, eso, y además también que nos encontramos cada vez más con, y nos pasa también cuando trabajamos en primera infancia o en nivel inicial, también con familias que a su vez no tienen desarrolladas estas habilidades o estos aprendizajes. Entonces el acompañamiento de la familia, que fue muy evidente durante la pandemia en los sectores más vulnerables, era pedir que ayudaran con una tarea escolar y demás, Y cuando no podía, claro. adultos que acompañan no saben leer, no saben escribir, no podían desarrollar ese rol. Entonces, digamos, es como volver a empezar un poquito de antes, ¿no? Y para nosotros por eso es tan fundamental empezar a trabajar en lo que tiene que ver fuertemente en la primera infancia, para que cuando llegan a la primaria tengan ciertas habilidades desarrolladas, y sobre todo en la escuela primaria, para desarrollar habilidades que tienen que ver con la lectoescritura, por ejemplo, que nos parece básico, pero que nada, deberían llegar al secundario con eso incorporado. María, ¿por qué es tan importante que esté presente el juego en las infancias? Porque muchas veces se lo toma desde el lado del esparcimiento, pero entiendo que digamos, en personas que tienen tu expertise pueden localizar muchas más ventajas que solamente el esparcimiento. ¿Qué hay detrás de aprender a jugar en la niñez? ¿Y por qué hay que defender ese momento a capa y espada cuando uno está trabajando para un gobierno o para una organización gubernamental o simplemente cuidando a su comunidad? Sí, para nosotros el juego, y sobre todo, bueno, en Edu Jugando, y ya su nombre lo dice, tiene que ver con la estrategia de aprendizaje, ¿sí? El juego es una herramienta que nos permite facilitar ciertos aprendizajes, que obviamente también es fundamental en la primera infancia. Muchas veces nos pasa cuando vamos a territorio que está dado como que en un espacio de primera infancia o en un jardín, Uh -huh. como que no se pone en duda, como que todos decimos, bueno, pero si jugamos, o sea, como que el juego es parte ahí de todos los días, y Claro. trabajamos un poco con los equipos, bueno, pero cuánta planificación hay en ese juego, y ese juego qué sentido, qué fin tiene para el desarrollo de ciertas habilidades y ciertas prácticas, ¿no? Y después también un poco que recordamos, es como que parece que esto de esparcimiento, que a través del juego contribuimos como al desarrollo de los niños, y que además es un derecho, ¿sí? Entonces también recordamos eso a los educadores y demás, y mostramos un videíto de UNICEF que habla sobre este derecho al juego, y algo muy importante que señala es que dice que para garantizar el desarrollo de los chicos es necesario 1 hora de juego por día. Ah, mira, Asegurar está medido y estipulado. 1 hora de juego por día de calidad para que esos chicos, para contribuir al desarrollo de esos chicos. Y ahí todos nos ponemos en los diferentes roles, ya sea educadores, muchas veces como familia, como con los sobrinos, con los hijos, y parece fácil y uno dice, bueno, todos tenemos 1 hora. Y cuando nos ponemos a pensar, Sí, pero si no es realmente... jugar a la pelota sin una dirección o sin un sentido a la actividad, ¿no? Es jugar desde otro lado. Exacto, y ahí decimos, no sé si realmente
pasamos 1 hora de juego de calidad y aseguramos ese derecho, ¿no? Como tenemos que asegurar tantos otros derechos a la niñez. Y para nosotros es importantísimo revalorizar eso. Y también lo que notamos es que el juego es algo propio como de la infancia, o de la primera infancia, o de los chicos que están en el jardín, y parece como que en la primaria, en la educación primaria, se pierde, ¿no? Porque ahí ya hay que ir a estudiar, a leer, a escribir, y parecería Como si que... dejara de ser necesario. Exacto, como si dejara de ser necesario. Entonces también como incentivamos a esto, a que más allá de que podemos estar enseñando matemática, lengua, geografía y demás, y podemos generar ciertas instancias de juego para facilitar ese aprendizaje, porque también a través del juego no enseñamos solo ese contenido teórico, sino ciertas habilidades que tienen que ver con compartir, con trabajar en equipo, con comunicarnos con otro, que son fundamentales también para desarrollar. Y sabés que ahí hay como un debate de gente que uno respeta de las dos de escuelas, digamos, pero también dice, sí, pero hay a partir de determinada edad que ya no se puede enseñar a jugar. Y creo que más bien nosotros trabajamos esto de que también hay que enseñarle a jugar al adulto. Y que sí es posible, ¿no? Cuando eso se trabaja con mucha experiencia y con una técnica. Sí, de hecho, vos sabés que una de las preguntas que hacemos cuando hacemos estos talleres, le preguntamos a estos adultos a qué juegan, pero no con los niños en los espacios, sino que juegan con otros adultos, ¿no? Y Y contesta. algunos juegan y otros no, como que tienen, no, yo soy grande y adulto y no juego. Y entonces, bueno, ahí también como explicar los beneficios que tiene el juego, no solo para la niñez, sino también para el adulto, ¿no? Como espacio de contacto con otro, como para liberar el estrés, para comunicarse, para divertirse, Para digamos. volver a socializar, porque digo, la pandemia no es que alejó solamente a los niños, muchas veces alejó también a la familia y a los padres de sus padres porque los han visto menos y porque han dejado de frecuentar círculos sociales, ¿no? Hay un montón de cosas. Sí, y en este sentido, siempre que hablamos del juego de los adultos, me viene a mí como tenemos un testimonio que siempre recuerdo en uno de los informes de nuestro programa de prevención de trabajo infantil, donde una de las mamás dice cuáles fueron como los beneficios que ella vio del programa o qué le pareció el programa, y ella señala que mi marido aprendió a jugar. Claro. Y digo, bueno, como eso de acercarnos a través del niño y demás, cómo poder ofrecer también a esos adultos que también tuvieron infancias difíciles y que por ahí no tuvieron la oportunidad de jugar. Entonces son esos testimonios que también, nada, como marcan, pero también incentivan a seguir trabajando porque no es solo una cuestión en la niñez. Marian, ya llegando al final, voy a saludar también a Juan Farnea, a Mateo Sánchez, a la Fundación Formal, a Caro Broca, a Javi Go. Y antes, la última pregunta, como que todas las personas que están viendo en este momento el vivo puedan, si quieren, tipear alguna consulta, alguna pregunta y demás, que esto sea justamente lo más participativo y que si realmente quieren hacer algún comentario, además de ver que nos están saludando y que están muy atentos a lo que estamos charlando, lo puedan hacer. Y de mi lado, digamos, en este último tema que me gustaría tocar con vos es si para organizaciones de base más chiquitas que recién están empezando a trabajar con temas de infancia y que tienen equipos más pequeños y bueno, y otro contexto de trabajo, ¿cuáles serían los tips que vos le dirías que son fundamentales para los consejitos a la hora de acercarse a trabajar el tema de la niñez? Sí, como te decía, tiene que ver con un poco la metodología del programa. Primero, que esas organizaciones ofrezcan el espacio de comunicación, de compartida para sus equipos, ¿no? Esta conexión entre aquellos que son los directivos, aquellos que están en la cocina, aquellos que son los educadores, o sea, todas las personas que forman parte de la institución y que están en contacto con los niños y niñas, que tengan algún espacio con cierta frecuencia de encontrarse, de conversar, de poder pensar juntos cuáles son las dificultades y cuáles son las estrategias, y también que jueguen, ¿no? Como nosotros también lo primero que hacemos en los talleres es que se den la oportunidad de jugar, De jugar con esto. de transitar por el cuerpo esa experiencia de juego, para poder después bajarla a una planificación con los chicos, ¿no? Ya en el cierre, Marian, ahí pregunta una de las personas que está, ¿a cuántas familias acompañamos? Yo, podés, si querés decirlo, desde todo el eje o desde Edu Jugando. Sí,
Sí, o sea, desde el eje de comunidad acompañamos a más de 600 familias con diferentes programas, no solo con Edu Jugando, y a través de Edu Jugando acompañamos en realidad más directamente a estos educadores y estos diferentes perfiles que obviamente están en contacto con miles de familias de estos chicos que asisten a los espacios. Bueno, entonces ya en el cierre, saludar a Manuel, a Majuca, Jorge, Elvira, a la gente de Tengo para Donar, que también nos había acompañado el otro día, Gustavo, etcétera. Marian, la verdad creo que ha sido un lujo. Acá te están felicitando y de alguna manera están poniendo en valor el trabajo que haces vos y que hace Conciencia desde hace 40 años, así que todavía nosotros estamos en la emoción de nuestro cumpleaños número 40, que fue apenas el 23 de agosto. Bueno, déjame agradecer a todas las personas que se han conectado, decirles nuevamente que en Haz Conciencia nos encuentran, digamos, en Instagram para volver a ver esta charla, para de repente poder enviar un comentario porque quieran colaborar con este programa, porque quieran conocerlo más de cerca, porque quieran entrar en contacto con la organización, porque quieran sugerir un nuevo tema para el próximo Instagram, que tendremos que ver, digamos, el próximo vivo con quién lo vamos a hacer y sobre qué tema vamos a trabajar, y estamos muy abiertos a sugerencias. Y en LinkedIn, en Twitter, en Facebook, también, digamos, con Haz Conciencia nos van a encontrar. Agradecer también a Mariel Ferreira y a Serena Moyano, que de alguna forma son las que trabajan un poquito para ir construyendo, digamos, la difusión de este momento. Y María, no sé si usted quiere tener alguna palabra de cierre, alguna reflexión final de esta experiencia. No, primero obviamente agradecer a todos, también compartirles el mail del programa para que A todos ver. aquellos que están en contacto con instituciones o son educadores o diferentes perfiles, que es edujugando@conciencia.org, para que nos puedan escribir, solicitar material que podemos compartir. Desde el programa también hemos desarrollado algunos cuadernillos con actividades para niños y niñas que podemos compartirles en formato PDF también para que puedan utilizar en sus espacios, y obviamente estamos ahí para acompañarlos en esa tarea. Bueno, ha sido media hora. A mí me resultó muy interesante y trabajo con vos codo a codo todos los días y sigo aprendiendo cosas y sumando puntos de vista y cositas que voy armando en mi rompecabezas, y espero que para los demás también haya sido muy interesante. Les agradecemos a todos, quedemos en contacto. Conciencia es una organización de puertas abiertas en serio, y creo que con todos las personas que puedan ver el video vamos a poder ir sumando vivencias, experiencias y también, digamos, requerimientos para seguir trabajando por las infancias, que es un tema acuciante, que es un tema que nos desafía a todos y que nos interpela todos los días, porque obviamente hay muchísimo para hacer en Argentina por todos nuestros niños y nuestras niñas. Así que, Mariana, gracias, en serio. Y para todos los demás, un saludo. Hasta la próxima y nos vemos. Chao, chao.